Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder volver a saludarlos. Dios los bendiga. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Me da mucho gusto poder saludarlos. Les envío un fuerte abrazo donde quiera que estén. Y pues bueno, vamos a comenzar a darle seguimiento a la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 9. Hoy vamos a ver del verso del 14 al 18. Y estamos viendo un tema pues bien interesante, hermoso de parte de Dios, de cómo Él es el único que nos puede dar salvación. Y si me acompañan, vamos a hacer una pequeña oración poniendo en manos de nuestro Señor su bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, yo me pongo en tus manos. Ayúdame, Padre, permite que este tema, tu bendita palabra que vamos a compartir el día de hoy, sea de mucha bendición, Señor. Que sea por medio de tu Santo Espíritu el que nos guíe, el que nos dé dirección, el que revele lo que tú quieres hablar, decir a cada uno de tus hijos, Señor. Padre, permíteme que pueda hablar con sabiduría, con denuedo, para que tu bendita palabra quede sellada en la mente y el corazón de cada uno de tus hijos, Padre. Nos ponemos en tus manos. Yo te doy las gracias en el nombre de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar, hermanitos. Por favor, abran sus Biblias. Se los recomiendo. Tengan siempre ahí a la mano su Biblia, porque Dios nos puede hablar en cualquier momento, y más si nosotros la hablamos audiblemente. Y si me acompañan, por favor, capítulo 9 de Romanos, verso del 14 al 18. Y dice así, como pregunta, ¿qué pues diremos? Otra pregunta, ¿que hay injusticia en Dios? Y dice Pablo, de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vamos a continuar, hermanitos. La semana pasada, mi esposa precisamente habló de la doctrina de la elección cuando no somos dignos. Y habló precisamente del patriarca Abraham, de que tuvo dos hijos, Ismael e Isaac, que fue el de la promesa donde Dios iba a derramar bendición a todo el pueblo de Israel. También nos habló de otro ejemplo, de precisamente Isaac, que tuvo dos hijos mellizos, que fue Esaú y que fue Jacob. Y que ahí Dios muestra su soberanía, muestra su misericordia, porque no fue por los actos que pudiese haber hecho Jacob, sino por su misericordia. Porque dice en la palabra de Dios que aún estando en el vientre de su madre, Rebeca, sin haber cometido nada, ningún pecado, dice que Dios amó más a Jacob y a Dios como que no lo quiso, como que lo aborreció, dice ahí la palabra de Dios. Y podríamos decir, ¿por qué? ¿Acaso Dios es un Dios injusto? Y precisamente es lo que vamos a explicar aquí en estos versos, lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y muchos pudiéramos pensar que es un Dios injusto, pero Dios es el único ser en todo este mundo y en todo el universo que es el más justo que hay. Nadie más. Dice la palabra de Dios que uno justo no lo hay. Así es que no juzguemos a Dios, porque muchas personas pueden juzgarlo de acuerdo a lo que están pasando en ese momento. Y juzgan a Dios diciendo que Él es injusto.
por las cosas que le están pasando. Pero déjame decirte algo. ¿A ti te gustaría que Dios te juzgara por lo que tú eres? Piénsalo bien, ¿eh? Piénsalo bien. Yo a mí no me gustaría que Dios me juzgara por lo que yo soy o por mis obras, porque prácticamente estaría desechado. A mí me gustaría y a mí me gusta que lo que ha hecho Dios por mí, que Dios me ha juzgado y me ha dado su misericordia, su gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo en el verso 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de parte de Dios? El apóstol Pablo responde con algo firme y seguro. Él dice, de ninguna manera, ni siquiera lo pienses, él está diciendo. En Dios no hay injusticia, no cabe la menor posibilidad de que Dios pueda ser injusto. Y en el verso 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí el apóstol Pablo está poniendo el ejemplo de Moisés cuando el pueblo de Dios fue sacado de la mano poderosa del faraón. Y pone aquí un ejemplo de Moisés porque precisamente habla, y vamos a traducirlo a lo más mínimo, porque dice que ahí, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, dice que estuvo unos días con el Señor cara a cara, como un amigo. Pero dice que durante un tiempo después, el mismo pueblo de Israel hizo un becerro de oro y lo estaba adorando. Y Dios se molestó. Pero Moisés intercedió por el pueblo de Israel para que no le hiciera nada. Y precisamente vamos a ver lo que Dios le dice. Y si me acompañas, por favor, vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 33. Si me acompañas, Éxodo capítulo 33. Y vamos a ver del verso del 17 al 19. Y mira lo que le dice Jehová a Moisés cuando le dice que los perdone y que tenga misericordia. Y le dice Dios, también haré esto que me has dicho, le dice Dios, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él, o sea Dios, dice, entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Le dice Moisés, déjame ver tu gloria. Y le responde Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y dice, y tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí Dios le está diciendo a Moisés, déjame mostrarte mi gloria. Y esta es mi gloria, que yo tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré también, dice el Señor, clemencia de quien yo tenga clemencia. Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Es como un rey. Él puede hacer contigo o conmigo lo que Él quiera. Él es soberano. A Él no lo podemos cuestionar. No le podemos decir que es injusto. Dios mismo aquí utilizó a el faraón de otra manera. Porque aquí la palabra de Dios también nos muestra que Dios mandó 10 plagas al pueblo de Egipto para que pudiera sacar a su pueblo. El faraón, dice la palabra de Dios, que se endureció de su corazón. Pero también aquí, en el libro de Éxodo, desde el capítulo 2,
desde el capítulo 2 al 14, ahí Dios dice que endureció el corazón del faraón para que no dejara salir a su pueblo. Y si nos damos cuenta aquí, el apóstol Pablo no lo menciona, pero Dios de alguna manera ahí le dio al faraón ese corazón duro para que no dejara con facilidad dejar a su pueblo. Dios en la primera plaga que mandó pudo haber matado al faraón y si se hubiera ido el pueblo de Dios. Pero Dios está revelando ahí que Él quiere que podamos ver con qué poder, con autoridad y con su soberanía, Él puede endurecer el corazón y también sacar con mayor poder y autoridad a su pueblo. Él hace lo que quiere. Él es soberano. Entonces Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Y dice la palabra de Dios en el verso 16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de nosotros. Mi esposa la semana pasada, la pastora dijo, y sí es cierto, que no depende de nosotros, no porque seamos muy intelectuales, fuertes físicamente, porque conozcamos mucho o porque seamos los mejores. No, pero para nada. De eso no depende nuestra salvación. De eso no depende de nosotros, sino únicamente depende de Dios. Y aquí en la palabra de Dios dice que así que no depende del que quiere ni del que corre. O sea, lo que corre se refiere al esfuerzo que nosotros pudiésemos desempeñar para que pudiésemos nosotros alcanzar la salvación. Y no es así. Dios es el único que nos puede dar esa salvación. No depende de nosotros. Él a quien quiere lo da y a quien no lo quiere no lo da. Así de sencillo. Y pudiéramos nuevamente cuestionar a Dios. Decir, oye Dios, ¿por qué a Él sí y por qué a otros no? Y podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, de Pedro y de Judas Iscariote, que estaban con el Señor. Ellos dos lo traicionaron. Lo traicionaron a Dios. De igual manera, podemos ver así al apóstol Pablo y al sacerdote, a Caifás. ¿Cómo Dios utilizó al apóstol Pablo yendo a Damasco? ¿Cómo Dios le habló y lo tocó y creyó en el Señor? De igual manera con Pedro, Dios habló con él, lo rescató, lo perdonó, y Pedro vemos lo que hizo después. Ahora nos podemos cuestionar, ¿y por qué no a Caifás, el sacerdote, y por qué no a Judas Iscariote? Porque en este momento pudiéramos tal vez tener a lo mejor a San Judas Iscariote y a San Caifás, pero no fue así. Porque Dios en su soberanía, Él a quien quiere, salva por su misericordia, porque Él es soberano. Son ejemplos tan prácticos y tan sencillos de que podamos nosotros ver cómo es la misericordia de Dios y de que al que Él quiere salva y al que no salva. Así de sencillo. La salvación no depende de nosotros. Y Dios, de alguna manera, Él no pierde. Dice que nosotros hemos sido predestinados desde antes de la creación. Y Dios no pierde porque a todos utiliza. Al faraón lo utilizó porque puso un corazón duro, terco, necio, muy vanidoso, y no quería dejar al pueblo de Dios ir a donde Dios le había dicho. Y Dios de esa manera actúa. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que Dios desde antes ya nos predestinó. La semana pasada mi esposa, la pastora, dijo
que hemos sido predestinados. Ya Dios nos escogió, ya Dios te escogió a ti y a mí por su misericordia, por la gracia de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Nada más, no es por ti, no es por tu grandeza, no es por tu fortaleza, no es por tu fuerza, por tu poder, lo que tú quieras, no es por ahí, es únicamente por la gracia y por la misericordia de Dios. Verso 17. Dice, porque la Escritura dice para que el mismo, la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Wow, la verdad, Faraón endureció su corazón. Es triste poder no entender de que si nosotros estamos donde estamos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Faraón no alcanzó a entender que si estaba ahí, Dios lo había puesto para gobernar ese pueblo. Dios le había dado poder, autoridad de gobernar y no se dio cuenta. Endureció su corazón y trató de obstruir los planes y el propósito de Dios con el pueblo de Israel. Y miren, la gracia que viene de Dios, les voy a poner un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, un maestro que está enseñando precisamente acerca de la justicia, en donde tiene 7 niños. Y tiene un sobre aquí con $1 dentro. Y les dice y les preguntan los niños, ¿qué pensarían ustedes si yo a alguno de ustedes nada más les doy $1? A uno de ustedes nada más. Y los niños le contestan, bueno, pues es justo, ¿no? Es tu dinero, con él puedes hacer lo que tú quieras. Y se lo da a uno de los niños. Y nadie dice absolutamente nada. Pero el profesor no se queda ahí. Saca otros 2 sobres y también se los da y se los reparte a otros 2 niños. Y les pregunta a los otros 4, ¿ahora qué piensan? Y los 4 se ponen a pensar y les dicen al maestro, bueno, maestro, creo que aquí hay algo de trampa porque le diste a 3, nada más enseñaste un sobre. Pero los otros 3 niños le dicen, ¿sabes qué? Habíamos quedado que era justo y que él podía hacer con su dinero lo que quería. Y el maestro todavía va más allá y saca otros 3 sobres y le reparte a los otros 3 niños el sobre. Y 6 de esos niños tienen ya su sobre con $1 y hay un niño que no tiene nada. Y el maestro le pregunta al niño y le dice, sé sincero, dime realmente qué piensas de lo que yo hice. Y el niño se queda pensando un poco molesto y le dice, maestro, creo que me has engañado, porque tú dijiste que tenías nada más $1 y que se lo ibas a dar a un niño. Y los otros 6 niños reaccionan y le dicen, oye, pero ¿qué te pasa? El maestro dijo que le iba a dar $1 a quien él quería y nos ha dado uno a cada uno. Tú debes estar consciente. Y el niño pues reacciona y dice, tienes razón. Pero el maestro aún va más allá. Ahora saca un último sobre y se lo da al niño. Y a la hora de que el niño saca el sobre, el billete que trae no es de $1, es de $10. Y se sorprenden todos los demás. ¿Qué crees que pensarían? ¿Que fue injusto? No es así. Así es Dios. Él hace con cada uno de nosotros lo que Él quiere. Él es justo. Él es soberano. En Dios no hay injusticia. Dios es soberano, Dios es misericordioso y el único justo es Él. No hay nadie más. Así es que no podemos poner en tela de juicio de que Dios es justo y soberano y no lo podemos juzgar. Él ha querido que tú y yo, que aún sin merecerlo, Él nos haya dado esa gracia, esa bendición de poder ser salvos. La semana pasada la pastora habló precisamente de eso,
de la gracia también y de la misericordia que Dios tiene. Y puso versículos de la palabra de Dios, el por qué Dios lo ha hecho y por qué por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos alcanzado esa promesa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados por medio de su promesa, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, sinceramente, hermanos. Qué bendición tenemos de poder ser parte del pueblo de Dios debido a su gracia, a su amor y a su misericordia. No lo merecíamos, para nada lo merecíamos, pero a Dios así le plació. Por eso es que el apóstol Pablo al final precisamente concluye con el verso 18 y nos dice, de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece y endurece también. Es lo que le pasó al faraón. Y sinceramente, familia, hermanos, yo te pido que puedas entender, puedas comprender de lo que ha hecho Dios en tu vida y en la mía. Que puedas entender que si has sido salvo es por la misericordia de Dios. Dios ha tenido ese cuidado de elegirte a ti y de elegirte a mí. La aplicación que podemos tener aquí de estos pasajes a nuestras vidas es que simple y sencillamente nosotros hemos sido llamados. No pienses que nada más Dios a unos salva y a otros no, porque Dios tiene las puertas abiertas para que todos aquellos que quieran ir, vayan. Dice el Señor, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y cansados, porque yo los haré descansar. Pero es que muchos no quieren. ¿Por qué? Porque no quieren dejar todo lo que están haciendo, porque seguramente lo están haciendo mal. ¿Y por qué el mismo Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, vamos a verlo, el capítulo 1, verso 24 al 32, nos dice precisamente por qué. Porque algunos son para salvación y otros son para perdición. ¿Por qué? Porque no queremos dejar muchas veces nosotros esos deseos pecaminosos que aún tenemos en la carne. Y hay tres razones por las cuales nos dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 1. En el verso 24 nos dice, porque Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron, dice, entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas antes que a su Creador. Verso 16 también dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es lo que hace que las personas no sean salvas, porque no quieren dejar todo eso que aún desea su carne. Pero Dios está ahí por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él te está llamando, pero tú no escuchas porque quieres seguir haciendo tu voluntad. Dios dice su palabra que tiene misericordia de quien tiene misericordia. Él salvará a quien quiera salvar por la simple y sencilla razón de que Él es soberano. No lo cuestiones, ni pienses, ni digas, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí no? No te pongas en el lugar de los que no van a ser salvos. No, tú ya has sido predestinado desde antes de la creación y ya has sido llamado con lazos de amor para que tú puedas estar con el Señor hasta la eternidad. Lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en estos versos del 14 al 18, es el mismo que te dice también aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, 10, que nos dice así de la siguiente manera.
10 dice, esta es la palabra que predicamos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está en Dios, pero tú tienes que dar ese paso de fe. Tú ya has sido salvo y eres salvo. Eres un hijo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La aplicación que podemos poner a estos pasajes es que tengamos temor de Dios, de lo que ya Él nos dio y lo que ya hizo en nuestras vidas. Y déjame decirte algo, seríamos simplemente unos insensatos y faltos de entendimiento si no cuidáramos esta salvación tan grande que Dios ya nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo y todo lo que Él hizo allí en la cruz. Familia, hermano, amigo, tú que nos escuchas, tú que nos ves, que no se endurezca tu corazón. Dios te ama y Dios está esperándote con los brazos abiertos, esperando que simple y sencillamente creas en nuestro Señor Jesucristo y puedas tener esa salvación tan grande en Él. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos aquellos que los escuchas, esperando que esta palabra sea de bendición, llegue a tu corazón y puedas ponerla en práctica para tu salvación. Dios te bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego.